presentar a las dos personas que hoy van a hacer la exposición sobre el tema anunciado, que es el asunto de calidad de agua, especialmente con el tema del arsénico que a todos nos está apareciendo en nuestros clubes. Uno es el ingeniero Javier Mijangos. Él es ingeniero especializado en ingeniería sanitaria, efluentes industriales y recursos hídricos. Actualmente trabaja en la Agencia de Planificación Técnica y Económica del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno Nacional. Es Ay, Dios, director, se le fue. es director técnico de AIDIS Argentina. Ha trabajado en temas vinculados con el acceso al agua y al saneamiento de cuencas. Trabajó para CUMAR, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Instituto Nacional del Agua, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, el CARU y Obras Sanitarias de la Nación. Es profesor en los temas de su especialidad en la UBA, el INAP y el Centro Tecnológico de Antioquia de Colombia. Es miembro de AIDIS, del CAI, de CEPIC, IWA y participa de los comités técnicos sobre agua y desagües cloacales en las mesas de ISO y de IRAM. Y por otro lado, tenemos al doctor Jorge Néstor Santa Cruz, es licenciado en Geología y doctor en Ciencias Naturales con orientación geológica de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y diplomado en Hidrología por el ex Instituto de Hidrología de España, actualmente el CEDEX. Fue director de Minería y Aguas Subterráneas de la provincia de Buenos Aires, es investigador en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de agua subterránea para riego y consultor del mapa hidrogeológico del Mercosur. Fue coordinador técnico por concurso del proyecto Sistema Acuífero Guaraní. Eh, Fue coordinador del Plan Nacional de Aguas Subterráneas de Argentina en la Subsecretaría de Recursos Hídricos y Consejo Hídrico Nacional y es docente de posgrado en maestrías ambientales de diversas universidades. Es director de la División Técnica de Recursos Hídricos de AIDIS Interamericana y de AIDIS Argentina. Así que no sé cómo se repartieron la charla, pero los dejo Javier y Perfecto. Jorge para que se organicen. Muy Gracias. bien, gracias Ana. Voy a dar la cara, ahí Gracias. estamos. Eh, Muy bien, gracias por la invitación, Ana, a la Federación Argentina de Clubes de Campo también. Bueno, esta charla que la vamos a dar con Jorge, la dividimos en dos. La primera parte yo voy a hablar un poco sobre lo que es el abastecimiento de agua, algunos conceptos de redes, algunos conceptos de agua subterránea, y después Jorge ya va a estar más haciendo hincapié en lo que es la calidad de agua en cuanto a arsénico, nitrato y otros contaminantes que puedan tener. La idea es un diálogo que vamos a mantener, no hay presentación en PowerPoint. Vamos a charlar y si hay preguntas, vamos a dialogar. Para tenernos en contexto de lo que es el agua a nivel mundial, en lo que es acceso al agua, hoy por hoy tenemos aproximadamente un tercio de la población mundial que no tiene acceso a agua. O si bien tiene acceso a agua, es agua no segura. ¿Y qué es el agua no segura? Es aquella agua que no es apta para consumo humano. Tenemos 2.200 millones de habitantes a nivel mundial que no tienen acceso al agua. Y en Argentina tenemos unos 2 millones y medio aproximadamente de personas que tienen acceso a agua no segura. Ahora, ¿qué es acceso a agua? ¿Cómo me define el Banco Mundial lo que es acceso a agua? Me lo define, me dice lo siguiente, que una persona tiene acceso a agua si está a más de 1 kilómetro o tarda 30 minutos ida y vuelta hacia la fuente de agua segura. Obviamente, el agua que va a adquirir esa fuente segura que está a 1 kilómetro va a ser solamente agua para bebida. No va a ser higiene personal, tampoco la va a utilizar para regar las plantas o para lavar el auto, que supongo que no tendrá auto si está a 1 kilómetro de una fuente de agua no segura. En este tema, los clubes de campo, que sí tienen acceso a agua potable o agua segura, lo hacen a través de redes. Pero esas redes, ¿quién las opera dentro de los clubes de campo? Nosotros en las ciudades, en las grandes urbes, las redes normalmente las operan la operadora del servicio, AISA, APSA, alguna ASA de Santa Fe, etc. Pero en los clubes de campo, las redes en la generalidad, la mayoría, son operadas por la propia administradora. Y son desarrolladas por el propio desarrollador. El desarrollador fue el que diseñó las redes internas
de los clubes de campo y después se la dio a la administración para que lo opere. Ahora bien, ustedes saben que por lo menos en el área metropolitana y en todo el área eh, de concesión de AISA, voy a hablar de AISA porque lo que conozco, pero pasa lo mismo en otras áreas. El tema de no hay control de instalaciones internas, no existe una normativa. Existía una normativa cuando era Obra Sanitaria de la Nación, cuando se privatizó Obra Sanitaria de la Nación, la empresa que agarró la concesión dijo no queremos hacer controles de instalaciones sanitarias, que cada cual haga lo que quiera. Y hasta el día de hoy no hay controles, es decir, que yo en mi casa puede hacer una instalación sanitaria, si anda bien o si anda mal, nadie me va a venir a controlar. En los clubes de campo, las instalaciones internas, las redes, no de las casas, las redes dentro del club de campo que llevan agua a las casas, se consideran instalaciones internas sanitarias. Y esas, que son las que hace el desarrollador, no tuvieron control alguno por parte de una autoridad de aplicación, por parte de alguien que ejerce el poder de policía, como lo era Obras Sanitarias de la Nación en su momento. Y en muchos lugares empieza a aparecer el primer problema, que son redes de agua mal diseñadas. Y al ser mal diseñadas, las casas obviamente empiezan a tener problemas de abastecimiento de agua. Es un tema a considerar, porque a quién le van a reclamar. El desarrollador ya no está más, el administrador de campo, que es la que lo opera, tampoco tiene, digamos, la culpa de que las redes funcionen mal. En algunos casos, no que todas funcionan mal. Pero se dio, hay antecedentes de eso. Y por otra parte también está el tema de la fuente de agua. La fuente de agua que toman los clubes de campo normalmente es fuente de agua subterránea. Toman del acuífero Puelche. El acuífero Puelche, ustedes saben, en el área metropolitana está aproximadamente a unos 60 metros de profundidad. A 60 metros de profundidad tienen equipamiento que toman el agua, pero ¿qué sucede? Porque hay casos cuando este año vino una crisis hídrica, una sequía. Esa crisis hídrica provocó descenso de las napas. Entonces el Puelche, que estaba a 60 metros, se fue a 90 metros. Y los equipos que estaban adaptados para tomar agua a 60 metros ya no pudieron tomar agua. Y ahí se vieron con el primer problema. No tenían una fuente alternativa de agua, o no habían previsto para el caso de sequías hacer reuso de agua o tener un reservorio de agua, como puede ser agua de lluvia, etcétera, para enfrentar a este tipo de crisis. O sea, cuando diseñaron las redes de abastecimiento de agua en los clubes cerrados, no previeron el tema de sequías y ni siquiera previeron en muchos casos el tema de tener reservas de agua para incendios. Vamos a suponer que ocurre un incendio en un country y van los bomberos, ¿de dónde toman el agua? Sí, la toman de la red. Pero lo que se debe hacer es tener un hidrante, digamos, una red exclusiva para incendios, que en la mayoría de los lugares no se hizo. Eso en la época de obras sanitarias se verificaba, cuando había control se verificaba, y si no había red contra incendio, no se aprobaba las redes externas, ¿no? Las redes externas son las redes que están fuera de la casa que llevan al agua. O sea, vos, Ana, tenés una consulta, tenés la mano levantada. Estás muteada, estás muteada. Te quería preguntar qué querés decir con que funcione mal la red interna. La red interna de la casa, no, vos tenés redes externas y redes internas, pero dentro de los clubes privados, al igual que los country, las redes externas se consideran instalaciones sanitarias internas. Es ¿Qué? decir, la operadora del servicio no entra al country o al club de campo a darte un servicio, a reparar las redes. Vos lo podés llamar aparte, Eso, te cobran. pregunto eso justamente, ¿qué es Sí. lo que le puede pasar a esa red interna? Obstrucciones, no sé qué. Mira, sí, se puede obstruir, las válvulas pueden bloquearse, las válvulas se Ah, pueden bloquear y ya está, no funcionan. Puede haber, incluso puede haber algún desprendimiento, puede haber socavación de terreno y las redes se empiezan a desprenderse, empiezan a desplomarse. ¿y Por un tema también. hay mantenimientos preventivos que se pueden hacer?
Sí, hay mantenimiento preventivo, pero tiene que estar a cargo, en ese caso, del club de campo, Sí, sí, club de sí. campo, country. Sí, sí, hay mantenimiento preventivo. Hay, O sea, hay. se puede contratar a una empresa, hay empresas, se puede contratar a una empresa para que le haga mantenimiento preventivo, y le opere la red también, porque ejemplo, te voy a poner ejemplo a nivel municipal, no de club de campo, a nivel municipal. Los que operan las redes de abastecimiento de agua a nivel municipal no son expertos en redes. Es un empleado municipal que lo manda en medio de castigo a verificar si anda la bomba de cloración al municipio. Claro. Y se rompe la bomba de cloración y sigue rota y abastecen con agua sin clorar. Y después aparecen que las epidemias, las intoxicaciones, etcétera, porque pasó en el municipio de la provincia de Buenos Aires, pasó que, por ejemplo, hubo una intoxicación en un municipio, en una municipalidad, no en un edificio, sino en una localidad, y obviamente le echaron la culpa a una industria, ¿no? Era por culpa de la industria que estaba tirando contra él. Fueron inspección, toda la industria estaba bien, no pasó nada. Empezaron a profundizar más el tema y la culpa en realidad la tenía el municipio justamente por no clorar el agua que abastecía a los habitantes. Ujú. Esos temas, en los clubes de campo, el operador, no sé, puede ser una empresa, puede ser el administrador, puede ser cualquiera, tiene que chequear eso, tiene que verificar justamente eso, que el agua que se distribuye esté clorada con la dosificación de cloro que le corresponde, porque por ello le ponen poco, le ponen menos, no tiene el tiempo de contacto suficiente. O sea, esas cosas se tienen que verificar a través del administrador. No sé quién es el operador, si tienen operadores extra. También otra que se hace muchas veces es contratar los servicios de la misma operadora. Suponete AISA, hay countries de Pilar que contratan a AISA como entidad privada, como si fuese una empresa privada aparte para que eh, le haga mantenimiento de las instalaciones internas y le opere en algunos casos las instalaciones. ¿Por qué? Tenemos un country, un club de campo que tiene una red, necesito agua, la tomo de pozo, pero el pozo no me da, necesito agua de superficie. ¿Cómo hago? Voy al operador, a AISA en este caso, y AISA me dice, mira, yo te puedo dar factibilidad de agua a un punto que está a 700 metros de tu club de campo. Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo tengo que llevar una cañería del club de campo al punto de abastecimiento de agua que está a 700 metros? Te quedan dos caminos. Lo haces por tu cuenta, cuando es una empresa, o te lo hace AISA como si fuese una empresa privada, o APSA o ASA, y te cobra aparte el trabajo, ¿no es cierto? Es una opción que tienen muchos, pero tenés que hacer una obra. Una obra pasar un caño de 700 metros por medio de la ciudad es costoso. Entonces muchos deciden, no, seguimos tomando agua de pozo, seguimos tomando de agua subterránea. Pero tiene con todas esas previsiones. Vos si tenés agua superficial estás tranquilo porque el agua superficial que te abastece el operador tiene más de 3.000 determinaciones por día en el laboratorio, es agua segura y te quedás tranquilo en cuanto a lo que es calidad de agua. El country que toma agua de pozo, ¿cuántas veces enviaron a analizar el agua? Los clubes de campo los campos. Te digo, te repito, AISA toma 3.000 determinaciones por día. ¿Cuántas veces los clubes de campo, los country, envían una muestra de agua en laboratorio para que le diga qué calidad están tomando? Capaz que ninguna, nunca lo hicieron. O sí, lo hicieron. ¿Y a qué laboratorio lo mandan? Lo mandan, estás muteada, Ana. No es el caso de mi club, acá No, en no, Argentina hablamos en general, no. se manda todo el tiempo a A analizar. ver, Pero hablamos, bueno, hay que ver también, perdón, qué hay que sí. analizar. O No, sea, qué vos parámetros vas al laboratorio y le pedís, quiero un protocolo completo de calidad de agua para consumo completo, humano. Sí, vos completo. ya sabes, ya tiene protocolo de análisis, ¿viste? Ellos ya saben. Protocolo completo de calidad de agua para consumo humano. O Ujú, sea, que puede ser agua cruda, o sea, vos podés hacer las dos, el agua cruda y el agua una vez clorada, a ver si cumple con las condiciones. Podés ujú. pedir los dos tipos de determinación al laboratorio. Entonces, Javier, vos decís que la gente que recibe agua de AISA, que son muchos clubes que reciben de AISA, pueden estar tranquilos. Pueden estar tranquilos, tranquilos,
en la red externa. Ahora, hay otro tema, la red interna ya propiamente de tu casa. Muchas veces, muchas casas tienen tanques de agua. Los tanques, donde por red, por presión, envía el agua al tanque y la casa se alimenta de ese tanque de reserva. Eh, Muchas veces se queja, no, el agua tiene gusto, no tiene gusto, no me gusta, qué sé yo. Y el problema a veces es el tanque de reserva. El tanque de reserva, según por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay que limpiarlo 2 veces por año. ¿Mm? Si no, corre riesgo de tener condiciones mínimas organolépticas. Yo la otra vez contaba una anécdota, yo cuando estaba en obras sanitarias hacía todo lo que son infecciones internas, ¿no? Y una vuelta fuimos a una casa que se quejaba del agua, salía, salía con gusto, con mal gusto, mal olor tenía el agua. Fuimos a la casa, hicimos una inspección, cuando llegamos al tanque le faltaba la tapa, ¿no? Sin tapa. Y adentro del tanque había un gato muerto, el agua que se abastecía a la gente. Los pajaritos entraban a tomar agua y el gato fue atrás del pajarito y se quedó ahí. Eso también es un tema. Revisar los tanques, revisar instalaciones internas ya de la vivienda y limpiarlo 2 veces por año. Limpieza el tanque es fácil cuando se hace con la mandina. Se vacía el tanque, se llena hasta una determinada altura, se pone 1 litro de lavandina cada 1000 litros de agua, se deja 30 minutos, eso es importante. El cloro actúa recién después de los 30 minutos de contacto y a partir de ahí eh, se vacía la altura del agua con la lavandina y se lo vuelve a llenar. ¿Por qué se vacía? Para que toda la lavandina, que es el cloro, pase a través de las cañerías internas y va desinfectando las cañerías internas propias de la vivienda, ¿cierto? Así como desinfecta el proveedor de agua, que lo clora, en la planta potabilizadora se clora el agua y después se envía a la red, las redes externas se van desinfectando. En casa también hay que hacerlo. Digamos, por cada tanto, 2 veces por año, hacer ese tipo de trabajo, para estar seguros, ¿no es cierto? Claro. Eso, si vos te abasteces por agua superficial, no vas a tener problemas de arsénico, no vas a tener problemas de nitratos, porque es un tema que está controlado por ahí. Ahora, si uno se abastece por agua subterránea y estamos en una zona donde aparece la pluma de arsénico o de nitratos, ahí ya el cloro no sirve. Yo con el cloro no elimino nitratos, no elimino arsénico, ni metales tampoco. En Hurlingham, en el Puelche, que es donde toma todo el mundo, se detectó cromo, por ejemplo, en una zona de oro. Cromo en el Puelche. La gente estaba tomando agua del Puelche con cromo. Una cloración no elimina el cromo, ni tampoco, como dije, ni el nitrato ni el arsénico. Se elimina ya por tratamientos, osmosis inversa, intercambio iónico, o bien tratamientos químicos para eliminación de metales. El arsénico, Perdón, ¿y sí, Aiza de dónde toma agua? ¿Del río? del Río de la Plata. Nada de subterránea. No, nada, solamente una zona que es áreas nuevas donde tomaron ahora, son Pilar, Escobar, San Miguel, bueno, una zona de áreas nuevas que tomaba el operador anterior, tomaba de agua subterránea, ahí toman esas localidades, siguen abasteciendo agua subterránea, pero ya con tratamiento porque se detectó no arsénico, sino nitratos de altas concentraciones, entonces implementan tratamientos de osmosis inversa para abatir el nitrato. Pero a ¿Qué su vez zonas son? Repetinos las zonas por si hay clubes en esa zona. Escobar, Pilar, que son las 2 zonas que más clubes tienen. Después está San Miguel, tenés José Cepaz, Presidente Perón, bueno, son 6 o 7 zonas que tomaron de ahí, son áreas nuevas del 2017, a partir del 2016, 2016 entra Pilar y 2017 en adelante entra el resto de esas localidades. Ahí hay muchos clubes de campo. Y en esos clubes Sí, de campo están pidiendo, en muchos que no tienen agua de AISA, que toman de pozo, están pidiendo agua AISA, y AISA dice lo que dije antes. Yo tengo el punto a cierta distancia del club de campo. Ustedes tienen que hacer un conducto, le da factibilidad, AISA le da factibilidad. Acá yo les doy factibilidad. Hay agua para abastecer el club de campo. Pero me tienen que hacer un conducto del club de campo hasta el punto de abastecimiento.
Estamos acostumbrados, con el gas nos hacen lo mismo, pasa a 10.000 kilómetros y te dicen Tenés que tirame hacer, el caño. Te tenés que está hacer un pidiendo cambio. la palabra Eduardo Ortiz. Eduardo, Eduardo Ortiz. Estás muteado, Eduardo. Está muteado. Tenés el micrófono apagado. Sí. Ahí, ¿se fue? Ahí Ahí, está. ahí se escucha. Ahí se Ahora escucha, sí, Eduardo, ahí se escucha. Ahí no se escucha, Eduardo. Te volviste a mutear. ahora Eh, sí. lo tengo que tener. No, estoy con el Ahí celular. está. Ahí va. Eh, bueno, me alegro de esta charla. Es un tema realmente recurrente y complicado para resolver. Todos aquellos que tenemos alguna casa en un country o club de campo, como en mi caso, en Escobar, eh, nosotros sí tenemos instalaciones internas, tomamos del Puelche y se clora. Lo que yo quería decir de la cloración, que en general, cuando se hace el análisis de cloro libre, lo hacen muy cerca de la cloración y no lo hacen al final de la red. Por lo que hay sectores que están sobreclorados y otros que no llega, digamos, el cloro al tratamiento necesario. Entonces, es importante si pueden hablar formas de cloración, si es a través de cloramina, si es a través de flash o qué otra forma de cloración para asegurarse que el cloro llegue, digamos, eh, con cierta calidad al final de la red, ¿no? Para que efectivamente se tenga evidencia de que ha funcionado la bacterización. Sí, el cloro, como decís vos, Eduardo, tiene que llegar al final del caño. Por eso el agua que más sabor a cloro tiene es el agua que sale del origen de la red, el principio de la red de la planta. La que está al final debería tener cloro, lo tiene, porque AISA te lo clora, pero para todo eso bueno, hay que hacer un cálculo de las cloraminas para saber distancia de red, cantidad de habitantes a abastecer, y se hace un cálculo. Y cada uno tiene distintas longitudes de redes, cada club de campo, como para determinar, como para decir, poner un número fijo, digamos. Esta concentración de cloro es la que tiene que ir en todo. No, hay que hacer, en cada uno tiene sus longitudes de redes distintas, y en base a esas longitudes de redes hay que hacer la determinación de la concentración de cloro para que llegue al final de red. Pero eso, como repito, eso tendría que estar a cargo del administrador de la red, si es el administrador del club. Obviamente tienen que consultar, tienen que contratar a un químico para que le haga el cálculo y que determine la dosificación de cloro. Eso después se regula, con las bombas clarificadoras se va a regular. Ana, estás muteada. Sí, sí. ¿Quién hace ese cálculo, Javier? No, los químicos. Un químico. Claro, sí, sí, un químico que esté en el laboratorio. Podés ir al laboratorio y decir, mira, necesito clorar y quiero que la cloramina llegue a final de la red. ¿Qué Mm. longitud de red tenés? Y tengo 40 kilómetros de red. Y en base a ahí, ¿qué población abastece? Claro. Y en base a eso te lo determino. Ah, ellos te hacen el cálculo. Está bien. Lo mejor que podés hacer es ir al operador, eh, a un, al laboratorio de AISA, de ASA, de APSA, algunos de los operadores. Si estás en Pilar, si estás en José Cepaz, en esas zonas, podés ir al laboratorio de AISA y que te digan, "Mira, yo tengo un club cerrado y quiero determinar la dosificación óptima de cloro. ¿APSA lo hace eso Este, también? y ABSA debería hacerlo, porque ellos lo hacen en sus redes, pero es más, ABSA fue la que dejó todas esas zonas y se las dio a AISA, pero Sí, por eso te pregunto, porque debería APSA está hacerlo. para atrás todo el tiempo, que cada Sí, vez peor está. sí, debería ser. Estaba la operadora en Pilar, Sudamericana de Aguas, que ya no está más, Mm. pero bueno, ellos Está bien, pueden pero los simplemente. laboratorios grandes pueden hacerte ese cálculo. Sí, los Bien. laboratorios grandes pueden hacerse. No vayas a un laboratorio chico de una universidad porque te van a decir, sí, lo hacemos, pero eh, no tienen la experiencia. En cambio, los de AIS, ellos sí tienen la experiencia. Y los pozos estos, lo único que habría que hacerle es cloración, ninguna otra cosa. A los pozos del Puelche,
Sí, Hoy siempre se hizo cloración, pero cuando empiezan a aparecer nitratos, empiezan a aparecer arsénico, empieza a aparecer osmosis. cromo, estas cosas son más o menos recientes. El arsénico no, pero tanto el nitrato como el cromo es más o menos reciente. Alguna industria que tira y empieza a escurrir y aparece metales. Mm, Siempre es bueno hacer análisis de calidad de agua y si estás bien, pues si sigo clorando. Y si de repente aparece, che, tengo arsénico, tengo nitrato, bueno, entonces ya hay que ver un tratamiento. No tenemos una planta compacta de intercalación chiquita, una planta de intercambio iónico, pero un club de campo es el tamaño de un contenedor, más o menos. Para que tengas una idea, en lugares chicos, ¿no? En poblaciones chicas. ujú. Después se puede tener que hacer una determinación de calidad de agua. Sí, Daniela, estabas con la mano levantada. Sí, no, para aportar y para consultarte, nosotros tenemos a veces los resultados de los estudios del agua, soy de Pilar, ¿no? De Estancias del Sí, Pilar. Y entonces quise cotejarlo con un estudio privado en mi domicilio. El agua de canilla salió 0,017 de arsénico. Con la cloración, bacterias aerobias y coliformes menos de 1. Y resolví para tomar el agua comprarme un aparatito de ósmosis inversa. ah, ¿Cómo piensan ustedes que se pueda resolver a nivel del barrio, ¿no? Este tema. claro, no. Y no, tenés que hacer una planta más grande. O sea, hay plantas compactas de ósmosis inversa. Tenés plantas compactas para tantos metros cúbicos de agua. Tú sabes, los tipos que te venden ósmosis inversa lo saben. ¿Cuántos habitantes tiene el barrio? Calculan los metros cúbicos y ya te la dan casi en llave en mano. Son plantas compactas que se instalan, pero el problema es que después tenés que operarlas. Y la operación es delicada por el tema de las membranas. Las membranas de la ósmosis inversa tenés que limpiarlas porque van formando un residuo, digamos, retienen residuos, se limpian a contracorriente y después vos tenés el problema, ¿qué hago con los residuos? Que me generó esto, ¿a dónde los tiro? Y además las membranas, digamos que hay que conseguirlas, porque son, ahora, en este contexto actual, ¿no es cierto? Porque muchas veces, depende del equipo que te vendan, son importadas, son insumos importados, entonces ¿Y hay qué que tipo de conseguirlas. residuos son los que quedan, Javier? Son residuos salinos, mucha concentración ¿Taninos? de sal. Salinos, ¿Y de qué es sal, eso? salinos. Son ¿Y en la planta concentraciones, de son residuos. tratamiento del barrio? En la planta del tratamiento del barrio no se puede vertir para antes de tirarlo. Nosotros estamos muy cerca del río Luján, por lo cual nos genera una gran responsabilidad, ¿no? Vos decís tratar los residuos, esos residuos se tratan. Si se puede tratar dentro de la misma planta que tenemos de tratamiento. Nosotros somos Si 7 barrios en uno, o sea, tenés estamos que, más o menos... tenés que ver si tiene tratamiento de lodos la planta, porque Mm, hay una sí, planta cloacal, ¿no es cierto? La planta cloacal te sí, referís. sí. Hay que ver si tiene tratamiento de lodos, si tiene tratamiento de lodos, hay que chequear la característica del residuo que te generó la ósmosis inversa para poder tratarlo en, eh, en el tratamiento de lodos que tiene la planta. Pero el residuo de la ósmosis es sólido o líquido. Sólido, Sólido. sólido, sí, sí. ¿Y lo podés mandar a tratar como un residuo peligroso, por ejemplo? No, porque tiene alta concentración salina, pero no cumple como residuo peligroso. Ah, es un industrial común. Eso es otra cosa. No. No, pues se puede mandar a tratar, no sé, que Sí, son sí, muy... lo podés mandar a tratar, un tratador. Podés hablar con la planta, con el operador de la planta cloacal, que haga una determinación, a ver si es compatible con el tratamiento que ellos tienen, y Mm. bueno, se trata ahí. Y ese aparatito que te dice Daniela que compró de ósmosis inversa para su casa, No, eso es individual, ese es más ¿funciona? ¿Pero funciona? y no te puedo También decir lo si funciona. analicé. O sea, cuando vinieron a probarme, probé el agua de pozo, el agua de canilla y el de ósmosis inversa. Y todo verde, todo impecable. Pero tiene el problema que hay que cambiarle los 4 tubos Sí, son los cartuchos. periódicamente. Eso, imagínate. Lujo, es un lujo. ¿Ese sistema de PSA? Sí. Sí. También probé otro filtro de PCA que, ¿qué pasa? Claro, cuando se saca, te filtran el cloro, aparecen algún orgánico, entonces hay que tener un poco de cuidado. Vos te referís a los filtros que te El venden para ósmosis las inversa. canillas.
¿Cómo? Hay unos filtros que no sé si se siguen Ese, vendiendo, que se ponen en las canillas ese, y te retienen orgánico y se va formando una cepa bacteriana por la descomposición de los claro, orgánicos que están en el filtro. O sea, vos te estás claro, tomando un vaso de claro, agua claro. muy rico en Ese- orgánicos, en bacterias. Eso lo detectamos, eso fue lo que se Ah, detectó. sí, Pero hasta ahora el de ósmosis inversa está bueno, ¿no? está Porque es funcionando. portátil, es Claro, más para la zona con más alto grado de todo, de arsénico, de flúor, es sí, bastante interesante, pero tiene una vida finita. claro, sí, sí. Y cada Es tanto tenés que inversión. cambiar. Las membranas, que vos lo que cambias son los cartuchos, que en las plantas compactas más grandes son las membranas. Mm. Bueno, eso se cambia no sé, no es que se cambia todos los días, podés usarlo mucho tiempo. El problema es que si te agarran en un contexto actual y tenés que comprarla y son importadas y te va a costar conseguir. Sí, sí, lo que pasa es que a veces ante la nada, ¿viste? O qué sé yo, hasta la detección, porque lo que es cierto también es la alarma de los vecinos, ¿no? Escuchan la Mm, palabra arsénico, seguramente vamos a tener algo más sobre el tema, y todos los vecinos se asustan mucho sí, y claro. realmente tenemos una convocatoria de queremos respuestas y es muy útil todo lo que ustedes puedan contar sobre esto. Vos Bueno, dijiste Javier y recién que Jorge te van a tenías, contar. sí, ahora le paso a Jorge, que es el especialista en agua subterránea. Vos dijiste recién que en el protocolo de ANSI tenías una concentración de arsénico de 0,017, o sea, estamos hablando de 17 microgramos por litro, ¿no es cierto? Según el protocolo que te dio. 17 microgramos por litro, de alguna manera, y no es para asustarte, está superando el límite establecido por la CONAL, El que es de TOGIX. 10, que es de 10 microgramos por litro. Ujú. Pero ahora, para tranquilizarte, esos 10 microgramos por litro a nivel nacional están en un stand-by, ¿no es cierto? No se están aplicando a rajatabla. ¿Por No, qué? ¿Qué hizo la CONAL? ¿De dónde sacó los 10 microgramos por litro? Lo saca de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Cuando ellos modifican las guías de calidad de agua para consumo humano, en el año 2003, por ahí, lo modifican, la Organización Mundial de la Salud dice recomendación, no obligación, recomendación. Arsénico en agua para consumo, 10 microgramos por litro. A los 2 días vino la CONAL, copiaron y dijeron a partir de ahora 10 microgramos por litro para todo el mundo. Imagínate, las empresas de abastecimiento cooperativa, etcétera, abastecían con 50 microgramos por litro. 50, toda la vida tomando 50 microgramos por litro y no pasó nada, o sea, nadie se murió por tomar 50 microgramos por litro. Yo tomaba, hoy sigo tomando 50 microgramos por litro, este, y aparece esa imposición de alguna manera de CONAL para bajar a 10. Entonces hubo un stand-by, dijeron, bueno, vamos a dar tiempo a las empresas que se vayan adaptando, que se vayan actualizando en tecnologías para poder bajar a 10 microgramos por litro de acá a un tiempo. Pero lo que te digo, cuando te 17 supera, pero tranquila porque todo el mundo está tomando 50. Antes era más, antes de 50 era 80, cerca de 100 la concentración. Por otra parte, ¿de dónde saca el 10 microgramos por litro la OMS? La OMS lo saca de Bangladesh, hace estudios en Bangladesh con poblaciones que tienen unas características físicas totalmente distintas. Nosotros, con un determinado peso, determinada raza, etcétera, y dijeron, este tipo está tomando 2 litros de agua por día durante 50 años con una concentración de 100 miligramos por litro de arsénico y se enferma, bueno, agarra enfermedades, agarra cáncer a la piel, etc. Entonces, por una cuestión de margen, dijeron, bueno, vamos a bajarla a 100, vamos a la recomendación. Al principio era que no supere 100, después dijeron que no supere 80, después 50 y ahora 10. Pero eso más o menos como hace la OMS para hacer las recomendaciones. Está Juan Becerra, que tiene la mano levantada. Juan. Sí, Javier, no, ¿qué tal? Gracias. No, ya lo contestaste. En realidad, a mí lo que siempre me llamó la atención era la discrecionalidad con la que cambian el margen Sí. de, digamos, me parece que ese también está bueno tener esa información para responder a los propietarios o a la gente porque, digamos, te genera una alarma inmediata. Imagínate que vos pasás de casi que lo quintuplicás el límite mínimo de una resolución a otra. Es decir, la verdad es que y a mí siempre me faltó un poco de información en el sentido ese de en qué se basa, y mismo la Organización Mundial de la Salud, para hacer ese cambio tan brusco
en algo que, o sea, evidentemente no se está muriendo la población, digamos, no es una pandemia de arsénico. Entonces, la verdad que eso llama la Claro, atención y me parece que es una manera de, porque a mí me pasa, nosotros tenemos todas perforaciones individuales subterráneas, pero también se empiezan los valores de arsénico de la disposición empiezan a pegar en el límite, o algunos incluso se pasan, pero con la disposición anterior están todos dentro de lo que es normal. Entonces, la verdad que eh, eso a mí me ayudó en su momento explicar ese cambio de un momento para otro para calmar un poco los ánimos con el tema de los propietarios, ¿no? Pero bueno, claro. no tenía un poco la info de base de por qué había sido ese cambio tan brusco en los límites, ¿no? En los límites mínimos. Sí, Pero Igual, bueno, Javier, habría que explicar lo del acre, ¿no? Ya esa enfermedad que puede ser sí, bueno, eso es crónica, otra cosa, eso de ahí es otra cosa. El bueno, pero acre es la presencia de arsénico, en así altas que, concentraciones. Estamos Es más hablando de letal. sí, sí, 300, bueno, pero 300 existe, microgramos porque por si no, litro. ¿Viste? Sí. pero parece ser, está bien, pero uno no hay que tener ni demasiado, qué sé yo, Sí. paranoia, y por otro lado quedarse totalmente tranquila, ¿no? Es algo que hay que controlar, me da la No, hay que sensación. controlar. Por eso estamos al principio, decíamos, hay que enviar el agua que en la cual se están abasteciendo, es más, si es de pozos más, hay que enviarla cada tanto a hacer un análisis, a ver qué pasa. De repente me apareció. Puede ser que imagínate esto. Ahora vamos con García, con Raúl. Imagínate esto, que vos tenés una buena calidad de agua, no tenés arsénico, no tenés nada, de repente hubo un vuelco accidental de algo, allá, lejos, no en la cuadra de Campi, sino a varios kilómetros. Una industria tuvo un vuelco accidental de un efluente altamente contaminado con arsénico, por ejemplo, una fábrica de venenos para hormigas, por decirte algo. Volcó accidentalmente ahí, escurrió, se fue a la napa y por la napa empezó a viajar y te llegó a tu club de campo. Y vos estabas tranquila porque los análisis me dieron bien, ¿para qué? Dice 5, me dan bien, pero hubo un vuelco accidental y te contaminó con arsénico, o con lo que sea, o con cromo, con lo que sea. Por eso hacer regularmente análisis de agua es bueno, porque me apareció algo raro y dije, no, para acá freno, acá qué pasa. Si aparecen altas concentraciones de arsénico, cromo, etcétera, corto, ya una alerta, no tomemos agua de acá, compremos, traigamos camiones cisternas, no sé, pero evitemos tomar agua de acá hasta que no se normalice la situación. Bueno, ¿cuál es el alerta que tenemos que tener, Javier? Y una alerta tiene que Ah, ser una comunicación, una no, comunicación. no, no. El parámetro, ¿cuánto nos tiene que dar para que sea una alerta? No. Si vos, ¿50? si vos venís, así, si vos venís haciendo análisis regulares, y vamos a suponer, tenés 20, 20, 20, 20, 20, y un día tenés 80. Ahí dijiste, che, me saltó, veníamos bien con esta concentración, promedio, te digo 20, 10, 25, venís más o menos ahí. Y un día hiciste un análisis y te saltó 80, a 60. Es decir, no, acá qué pasa, volvés a repetir el análisis, por ahí hubo un error de laboratorio, volvés a repetir el análisis, te sigue dando 80 y ahí frenás. Es decir, no, pará, esto tenemos, busquemos el origen de todo esto, hasta que no se normalice la situación, volvamos a tomemos agua de la fuente. Si le das la palabra a Raúl, después te hago otra pregunta. A Raúl y está Juan también. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te hago una Claro. consulta. La OMS de alguna manera establece el parámetro de 10, pero habitualmente los valores de arsénico, sobre todo en la línea de Pilar, superan un poco ese valor. O sea, de alguna manera, ¿qué sustento le damos a los habitantes? Porque si yo voy a lo que dice OMS, genero una alerta al vecindario de alguna manera. O sea, Sí, por otro lado decís, la resolución anterior establecía otro parámetro mucho mayor, sí. pero en realidad como soporte de alguna manera legal a aquellos que están interesados en el tema y me piden bajo qué, de dónde rigen los valores que están tomando, si voy a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, prácticamente estoy por arriba de los valores permitidos. Sí, Entonces, acordate ¿sobre esto. cuál tomamos? Porque, o sea, qué nos regimos? Porque ¿cómo los toma AISA? ¿AISA cómo los toma? ¿Bajo qué parámetros? AISA toma 50.
Está Bueno, abastecido entonces con 50. esa sería la respuesta. Tomaría bajo, Tomaría 50. bajo Pero el ¿por qué? régimen que toma AISA. Vos podés decir, che, pero la OMS dice 10 y esa tiene 50. ¿Qué pasa? Bien, pero a mí quien Acordate, me distribuye el agua es AISA. hay SAISA, De pero alguna manera. acordate que la OMS es una recomendación que da, no es una Y obligación. AISA queda una recomendación de No, 0,50, AISA es una norma nacional, es una ley. La ley entonces me tengo que regir por la norma 26.221. nacional. La norma Claro, ahí nacional está de el tema. AISA es una ley, 26.221, que tiene anexos. En unos anexos tiene normas de calidad de agua para Sí, sí, sí. abastecimiento, y ahí le dice, Claro. entre otros, le dice arsénico 50. Y AISA dice, Y la bueno, norma, esto yo la abastezo con esto. Que esos 50 vienen de obras sanitarias, ya vienen de antes, imagínate, eh, como decíamos eh, antes, no se murió nadie por tomar 50. entonces te pregunto, entonces lo que sería conveniente que aquellos laboratorios se rijan bajo la normativa de AISA, ¿no? No, el No laboratorio, bajo la a vos normativa de la Organización Mundial de la Salud. no, el laboratorio a vos podés pedir, quiero un análisis de agua, el laboratorio te saca arsénico, nitrato y te da los resultados. Claro, A vos te dice claro. 20 de arsénico. No te dice si está bien o está mal, te dice 20 de arsénico. Vos podés decir No, 20 pero de me puede arsénico. presentar la tabla, pero me adjunta la tabla Sí, o de la que toma AISA o la que toma la OMS, y ahí es donde surge tiene- el gran tema. pero debería adjuntar la tabla que toma AISA, porque en Pilar, bueno, Claro, bueno, no todos la en toman así. Pilar, el proveedor es AISA. Y AISA ¿Qué se toma rige Claro, la por la tabla, ley. claro. la tabla del 831? No, el 831 es residuo No, peligroso, es otra cosa. El claro. anexo B de la ley 26.221, que es el marco Ah, sí, regulatorio de AISA. sí. Ahí está, el anexo A y el anexo B. Uno es agua potable y otro es desagüe cloacal. El anexo A habla de agua potable y te pone las concentraciones de cada uno de los parámetros para abastecimiento de agua. Pero Arsénico en eso es Y lo 50. que, Raúl, eso es lo que tenés que pedirle al laboratorio que le mandes el agua a analizar, que te pongan los claro, no. parámetros de esa Claro, ley. el tema es que el laboratorio debería estar homologado por por aquellos laboratorios que están aprobados por AISA, ¿no? Llegado al caso. No, AISA no aprueba el laboratorio. No, AISA no, tiene su propio laboratorio. En todo laboratorio de caso, provincia, lo que aprobado podés por hacer, provincia. podés mandarle a AISA el análisis también, que No, lo pero evalúe. no los toma, no, no toma más. No toma más análisis. No, ya no. No, Después de disculpen, pandemia cambió. buenas tardes. Después de la pandemia. Sí, hola, ¿qué tal, Juan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Por ahí yo voy a, si puedo compartir, no sé si Federico, si puedo compartir una pantalla. Podés compartir, sí, sí, está habilitado para compartir Por todo. ahí es un poco la respuesta que buscaba Raúl recién. A ver, A permiso, ver. ¿eh? Dale. Voy a compartir esto. A ver si llega. ¿Ahí lo ven? Sí. No, Esto está en la No, página. ahora No. sí. Ahora ahí sí. de nuevo. Esto está en la página del gobierno. eh, y hay una parte, ¿sí? Que explica todo lo que explicó Javier, donde dice que podemos ir hasta 0,5 microgramos por litro o 50 microgramos por litro. Está acá, digamos, porque generalmente también te consultan, estamos más allá del 0,01, qué sé yo, y acá está el porqué, digamos, o sea, que está permitido como hasta 0,5, por lo que contaba Javier hoy, que es muy difícil llegar hasta el 0,01 y no tiene un sustento ese valor. ¿Sí? Está acá, es una página del gobierno y se puede usar para decirle a algún ¿Me la vecino que puedes venga a compartir? preguntar. No, sí, 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 si la quieren recibí. después les mando el link, que lo tengo acá arriba. Sí, por favor. Sí. Bien, y No lo después puedo. en los análisis de laboratorio, lo que usa, por lo menos el laboratorio que no hace nosotros los análisis de agua, es el Código Alimentario Argentino. Que el Esos son CONAL los... es este, el CONAL que está acá. Viste que abajo Exacto. dice CONAL, es el que hace las normas, el que puso 10 microgramos un día para otro fue el CONAL, el que pone Son estos valores que todas las están normas. acá, Sí, 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 sí. ¿sí? Y bueno, pero también están esas aclaraciones que hay que tener en cuenta porque sí, hoy yo creo que en ningún lado de la Argentina te da No, 0,001, no, imposible. no, imposible. Bueno, quería compartir eso y ahora No, se los gracias, mando. está bueno. Sí, sí, gracias. Dale, gracias. Gracias. Bueno, Javier, una preguntita más. sí, ¿Este sí. tema del arsénico es circunstancial, es transitorio por la baja de las napas o es No, permanente? es permanente, es natural de ¿Es las aguas permanente? subterráneas. Sí, hace años, muchos años también.
que hay una pluma de arsénico. Después, bueno, Jorge Santa Cruz lo va a explicar bien. Bueno, dale. Hay una pluma de arsénico acá en la zona de Córdoba, Santa Fe, que hace muchos años. Y te digo, con concentraciones altas, de 300, una cosa así de arsénico. Por eso ahora, bueno, yo ya hablé, no lo dejé hablar a Jorge, ahora le paso la palabra a Dale. Jorge para que él detalle un poco sobre estas cosas del arsénico en agua subterránea, de dónde viene, etcétera. Dale, Jorge. Bueno, voy a salir de las individualidades porque el arsénico, es bueno resumírselos para que tengan una idea de cuál fue el origen. Cuando se terminó de formar, o se estaba formando incluso, pero se terminó de formar la cordillera de los Andes, había fusiones volcánicas muy importantes. ¿Recuerdan ustedes el tema del Hudson, del volcán Hudson que arrojó cenizas, etcétera, en forma areal inmensa? Bueno, ese tipo de situaciones que se dan en el mundo y se dio en la historia geológica, ¿no? Por supuesto. Ese modo lo tuvimos nosotros y nos cubrió prácticamente o esporádicamente la región pampeana en general. En esas cenizas volcánicas venía lo que se denomina el vidrio volcánico mezclado, se mezclaba con sedimentos, piensen en historias geológicas, o sea que había también periodos que paraba, llovía, se retrabajaba todo, volvía a haber explosiones, etc. Y así se formó la región pampeana con el famoso loess, que ustedes a lo mejor han escuchado en algún momento hablar, que es un material limo arcilloso que también cubre la región pampeana y forma parte de nuestro paisaje prácticamente. Eso ha sido erosionado nuevamente en el Cuaternario, fines del Cuaternario, ha sido erosionado, etcétera, pero queda la base y quedan muchos remanentes. Bueno, ese material que compone lo que son prácticamente incluso los suelos de la región pampeana, ese material está cubriendo con unos metros de espesor muy disímiles, ¿no? Pero podemos hablar de 20, 30, 40 metros de espesor, un poco más en algunos lugares, cubrió una formación más vieja que existía antes de que se formara la cordillera, que es el famoso Puelches. El famoso Puelches es una formación fluvial que es el gran antecesor del río Paraná, que viene de Brasil, y formó esos materiales depositados con características fluviales completas, con distintas áreas, digamos, de donde están los cauces principales, las llanuras aluviales, etcétera, y fundamentalmente arenoso, a pesar que puede haber sectores que tienen más bien limo arcillosos, igual que pasa con los ríos hoy en día en ese aspecto. O sea que esa formación pampeana cubrió todo. El loess originalmente no tenía arsénico. ¿Qué pasó? Que desde el punto de vista ya del agua, una vez que se formaron en esas formaciones geológicas, hubo agua, esa agua generalmente viene de la parte atmosférica, lluvias, se va infiltrando y va hacia el interior, digamos, digamos, por gravedad fundamentalmente, va hacia el interior y permitió formar la unidad de esta Puelches como acuífero, y arriba este material también constituyó acuíferos que están relacionados con las Puelches en mayor o menor medida, separándolos un material más arcilloso de pocos metros, 1, 2, 3 metros, depende, todo es relativo del lugar donde
digamos, se estudie o se vaya a explotar de alguna manera. Entonces, ahí tenemos el perfil tipo geológico de todos los lugares nuestros de la provincia de Buenos Aires, donde ustedes están hablando ahora, que los clubes de campo, etc. Ese perfil es unos 20, 30 metros de ese material limo arcilloso que yo les decía, que tiene vidrio volcánico, etcétera, y que tiene fundamentalmente el arsénico. Junto con el arsénico tiene otros, por supuesto, otros elementos. Lo separa en líneas generales, totalmente general, lo separa esos 2 o 3 metros, 4 metros de material más arcilloso, limo arcilloso, y después por debajo vienen unos 20, 30 metros, más o menos, en lugares menos, en lugares más, pero 20, 30 metros, quizás después hablar de promedio, de una arena que es la arena Puelche, que tiene el acuífero, un acuífero muy bueno, que es uno de los prácticamente los mejores acuíferos de Argentina, y de muchos lugares. Y que está en relación hidrodinámica con el acuífero de arriba, que es el pampeano. Dicho esto, les digo que si bien el arsénico tiene ese origen, pero a través de que el hombre ocupó los territorios y empezó a explotar el agua subterránea, ese quizá equilibrio, entre comillas, ¿no? Todo ese equilibrio natural que hubo, se empezó también a distorsionar un poco. ¿Por qué? Porque al explotar el agua subterránea y este equilibrio original que les comentaba, empieza a distorsionarse el flujo. Entonces, es así cuando las Puelches tenemos análisis de las ex obras sanitarias de principios de siglo prácticamente, donde siempre se dijo que las Puelches no tenían arsénico. El arsénico estaba en la unidad hidrogeológica de arriba, o sea, en el agua freática, por ejemplo, ¿no? Pero no llegaba a las Puelches. Sin embargo, empezó a llegar a las Puelches. Yo diría, en principio, naturalmente por sobreexplotación. O sea, hay lugares que, por ejemplo, tuve la oportunidad hace unos cuantos años de hacer un estudio en la Mercedes-Benz, en Ruta 3, que se habían dado cuenta que a través del tiempo los análisis iban cada vez aumentando más en arsénico. Cerca de ahí había una planta de explotación de agua subterránea brutal, y cuando el agua subterránea se explota en forma tanto individual como en forma ya más comunitaria de alguna manera, se crean lo que se denominan conos de depresión. O sea, al extraer agua subterránea de un pozo, esto no es como una pajita que uno pone en un vaso, saca el agua y el agua horizontalmente baja o sube, o baja, mejor dicho, si uno toma, baja. Perfecto. Esto no funciona así en aguas subterráneas, digamos, tanto en pozos individuales como en muchos juntos. O sea, se empieza a formar un cono de depresión con la forma de cono realmente, es un cono, y que se amplía en la medida que sacamos más agua, se empieza a ampliar, y llega al vecino. ¿Qué significa que ese cono llega al vecino? Que ya lo está invadiendo, porque el cono de depresión sigue todo un sector que ya no tiene agua. Entonces, ahí empiezan ya todas estas distorsiones que les estoy comentando, y empieza a circular el arsénico de arriba hacia abajo. A esto se le suma, como si fuera poco, que lamentablemente el agua subterránea, tanto en la Argentina en general, saquemos Mendoza, San Juan quizás, pero en general, tanto en la Argentina como en gran parte de Latinoamérica, el agua subterránea es digamos, una especie de hermano menor del agua superficial.
Sin embargo, adquiere una importancia muy grande que muchas veces no se tiene en cuenta. Y esto se refleja también muchas veces, se ha reflejado en las legislaciones, se refleja en la falta de control, se refleja en que no hay control incluso muchas veces para empresas que hacen perforaciones. Y si la perforación se hace mal, todo esto que les comenté naturalmente se agrava. Se agrava porque si no aislamos, por ejemplo, bien la parte de arriba, la parte del pampeano, si eso no está muy bien aislado con todas las normas habidas y por haber y que existen, desde las ASTM americanas a todas las que podamos haber, e incluso hay provincias, no olviden que el agua subterránea es propiedad de las provincias, igual que todos los recursos naturales. Así que acá no valen sí, valen los municipios, pero de acuerdo a la relación que tenga, pero el responsable es la autoridad de agua de cada provincia. Entonces, si no hay un control y el que va a contratar una perforación en forma individual no sabe, el posero, entre comillas, que va a ser a lo mejor alguien del barrio o alguien que le recomendó fulano, sutano, mengano, generalmente no hacen bien las perforaciones, ¿no? Tanto ahí como en la construcción con el tema de los filtros, o sea, de los prefiltros, etcétera, etcétera. Así que yo les comento, el arsénico, sacando un vuelco, como decía recién Javier, sacando aspectos así de otro origen, en general es una especie yo diría, de síntoma, no es el origen. El origen muchas veces viene por la gran cantidad de explotaciones de agua subterránea que forman esos brutales conos y hace que normalmente al tener más demanda de agua subterránea va a haber más arsénico que va a ir bajando a las puelches y que lamentablemente no hay más remedio que después hacer los tratamientos correspondientes. Eso creo que les estoy dando un panorama y algo que muy poca gente tiene, lamentablemente. Tiene muy poco estas consideraciones. Yo creo que la gestión en aguas subterráneas tiene un déficit muy grande y entonces hace que todo esto se magnifique y recaiga sobre los usuarios directamente, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que a nosotros compráramos alimentos y tendríamos que hacer nuestras propias evaluaciones, a ver si es bueno, si tiene sulfitos, si tiene esto, si tiene el otro. Con el agua subterránea es lo mismo, cuando es individual. Yo diría, los clubes de campo tendrían que ya, por empezar, no conviene que tengan pozos individuales, perforaciones individuales. Conviene centralizarlas, controlarlas centralizadamente, y de ahí, en base a, por supuesto, a bombas o a tanques elevados, distribuirlas como corresponde. Eso sería un paso muy importante para los que no lo tengan. Se está dando también con el tema sobre explotaciones que cada vez, por ejemplo, yo tuve una experiencia con Costa Esmeralda, por ejemplo, en la costa. También que la costa es distinto, un poco distinto el tema geológico que estamos hablando. Pero sí, de que están surgiendo, es un surgimiento impresionante. Costa Esmeralda, ya de por sí, que es enorme y tiene una población enorme, va teniendo de a poco serios problemas y también relacionados con saneamiento, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con agua subterránea también depende de perforaciones y que también tienen campos de perforación que están centralizados. Pero ya se está haciendo otros barrios en este momento con distinto avance, tanto al sur como al norte pegados. El día de mañana eso va a ser un cono de explotación, esto va a ser brutal. Está bien, no sé, el día de mañana a lo mejor ya ahí puede llegar a haber déficit de agua muy grande y aumento de agua de salinidad por el avance salino del mar, ¿no? Esto es
hidrogeología que se conoce en todo el mundo, en las costas, con todo el tema de salinización. O sea, pero de todos modos también tienen problemas de contaminación por estas costas. No sé, el día de mañana posiblemente haya ya desalinización de agua de mar en esos lugares, y después van a tener que, de alguna manera, contemplar todo el tema de que se le está incorporando al sistema agua extraña y va a subir la napa, va a subir de tal manera que a lo mejor se les inunda, pero bueno, son temas a lo mejor de unos cuantos años, creo. Pero esto que les estoy comentando, a lo mejor, si lo piensan un poco, a lo mejor cabe como para que puedan avanzar un poco más en ciertos requerimientos que tienen, o digamos, soluciones de alguna manera. Yo no sé la experiencia de ahora, en este momento, con la provincia, ¿no? Pero en realidad, yo creo que la provincia también tendría que jugar un papel importante en todo lo que sea control de todo esto, ¿no? De una manera, porque si no, ya les digo, es el ejemplo de que si uno tuviera que controlar también los alimentos que consume. Así que, y bueno, no sé si habrá preguntas o alguna aclaración. Yo tengo. Con el tema de Costa Esmeralda les comento a todos los demás, porque vos lo sabés mejor que nadie, Jorge. AIDIS Argentina entró en un juicio como amicus curiae, eso significa amigo del tribunal, como organización especializada en tema agua, para defender la situación de lo que está pasando en la costa atlántica argentina. Especialmente hay el tema de Costa Esmeralda, que maravillosamente en estos días posteriores al yate le aprobaron todo a Costa Esmeralda. Todo. Lo que nos lleva a que esos departamentos que querían construir ahí, que no van a tener agua ni ellos ni las casas que están en Costa Esmeralda, van a tener una crisis brutal. Pero bueno, es importante que conozcan que AIDIS Argentina ha entrado como amicus curiae. Y el otro tema que te quería preguntar, Jorge, vos nos decís a nosotros, a los clubes de campo, que no tengamos perforaciones individuales. Pero está muy floreciente en la provincia, lamentablemente, y en la nación, no, en la provincia especialmente, el tema de la ley de hábitat. Están haciendo loteos, ley de hábitat. Ley de hábitat. La gente ahora compra grandes predios y no hace más clubes de campo porque te piden todo tipo de servicios. Lo que hacen es ley de hábitat y hacen loteos. Y con los loteos no te piden ningún servicio. Se está llenando la provincia de Buenos Aires, llenando de estos loteos sin servicios. Entonces, está bien que los clubes de campo tomen esta iniciativa que vos decís, pero ni el gobierno nacional lo está haciendo. Es una locura lo que está pasando. Exacto. ¿Sí? Quería comentar eso. Exacto. Pero, Ana, yo no quiero meterme en temas legales, porque por supuesto no soy, pero no tenemos una ley de aguas todavía a nivel nacional, como corresponde, salvo la 25, no sé cuánto, que igual está, creo que está bastante criticada. Sí. Y creo que está media anulada, me parece. Pero están las leyes de agua provinciales. Y yo creo que eso existe, digamos, la policía del agua, o sea, el que ejerce el poder de policía del agua en este momento, que ahí en La Plata, no sé qué organismo es eso, que donde es obligación cada perforación presentar la prefactibilidad, la factibilidad, etcétera. Mandan un técnico a ver qué se está haciendo. Pero no sé, pero no se lo mandan, no, pero a las casas particulares no lo mandan. Pero tendría que, es que el agua subterránea es válido lo que la ley apunta, que es incluso termina con evitar el deterioro ambiental, digamos, de lo ambiental hasta lo que estamos hablando. Evidentemente tendría que modificarse porque una perforación mal hecha, encima a lo mejor con aportes cloacales, etcétera,
muy sutiles. Una familia tomando de eso, es una fuente digamos, Lo entiendo bien, porque yo de enfermedades de todo tipo. Hoy estamos hablando del arsénico. Lamentablemente, no acá, pero tenemos en todo el interior en 7, 8, 10, 9 provincias, donde se han fabricado para arsénico especialmente, o sea que hay un método que se conoce creo que de la Edad Media, de que el hierro y el aluminio abaten el arsénico. Entonces se han fabricado, o sea, el INTI lo tiene, universidades, etcétera, digamos, métodos muy poco costosos, digamos, de alguna manera, que incluso hay provincias, me consta, Salta, por ejemplo, lo prueba en escuelas, lo tienen escuelas hechas, ¿no? Etcétera. Y con eso, bueno, van paliando la situación, ¿no? No sé si llegarán a los límites estos, pero por lo menos se toma bastante. El arsénico tiene connotaciones que pueden ser hasta cancerígenos, así que de ahí de todo tipo. Incluso la piel, se descubrió con el tema de la piel. 1903 le llamaban enfermedad de Belleville, en Córdoba, porque las estudió en Rosario un investigador con muestras de Belleville y vieron que el origen de esas dermatosis brutales que tenían era del arsénico que tomaban en el agua. Así que lo conocemos desde 1903. Pero yo no digo que ustedes apliquen los métodos rudimentarios estos de abatir por hierro, por supuesto, pero sí, de alguna manera, yo creo que habría que un control del Estado, o sea, del Estado de cada provincia. Hay provincias que le dan el poder de policía a algunos municipios, por ejemplo. Bueno, puede ser, pero todo controlado tendría que ser. Todo muy controlado, porque la responsabilidad es provincial, que es la dueña de los recursos naturales. Bien, no sé, Perdón, una consulta. ¿Podría decir algo respecto al nitrato? Porque los dos parámetros que en realidad se están encontrando subiendo con el tiempo, ya sea por la explotación excesiva o sea por la retracción de napas, es el nitrato, ¿no? Cuando estamos encontrando valores de 70, 80, 90 miligramos. Sí, el nitrato se lo asoció fundamentalmente, se lo asoció a la conexión con pozos ciegos, que no funcionan bien como pozos ciegos. O sea, el pozo ciego original de nuestro y de toda Europa, etcétera, siempre fue una salida que para esas épocas fue interesante cuando se creó, donde se hacía un pozo cavado y se dejaba, no se llegaba hasta el agua subterránea, no se llegaba hasta la freática, hasta la capa de... Se llegaba un poco más arriba para que esa separación entre el agua y la excreta, ¿sí? Tuviera posibilidades en un medio poroso que era el terreno de autolimpiarse de alguna manera, que esa es un poco la idea, ¿no? Pero generalmente el pozo ciego llega, atraviesa el agua freática subterránea. El agua subterránea, ustedes saben bien que tiene dinamismo, o sea que sube y baja. Si hay mucha lluvia y épocas de lluvia, sube, sequías, baja. Y por supuesto, si la perforación está mal hecha, no está suficientemente bien aislada, eso también va a las puelches. Entonces, de alguna manera, está todo conectado. O sea que el nitrato fundamentalmente se ha asociado, ya les digo, al tema de
su conexión con cámaras sépticas mal hechas o pozos ciegos de una manera. Disculpe, pero sin querer toqué y me quedé sin visión, a pesar de que creo que me escuchan, creo. El problema. Te vemos y te escuchamos, las dos cosas. Bueno, yo no los veo, por eso me quedé. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para hacer? ¿No? ¿Ya estamos bien? Porque estamos más o menos con 1 hora ya, que es lo que le había dicho a Javier y a Jorge que íbamos a demorar. Una pregunta cortita, Ana, para Jorge. Dale. Sí, escucho. Jorge, respecto al volumen de agua, porque muchas veces uno escucha de que el Puelches, sí. ¿Me escuchás? Ahora sí, bien. El Puelches, si se saca mucha agua, se agota. Otros te dicen que no, que el agua que no se consume va a parar al mar. O sea, yo por lo que vos dijiste, lo que tengo entendido es que los problemas digamos, de consumo y de perforaciones sería la cantidad de conos que se empezarían a superponer y sería más un tema de tasa que de volumen total de agua. Correcto, eso es así. Yo tengo un dicho, es docente, pero es un dicho interesante, es el siguiente. Nosotros nos vamos a la orilla de un lago, por más grande que sea el lago, ¿no? Cualquier lago, enorme, lo que sea. Llevamos una super bomba, esperamos mucho tiempo, pero terminamos agotando el lago con una sola bomba. Con una sola perforación no se puede agotar el acuífero, para nada. Porque el cono ese de depresión empieza a bajar, hasta que el pozo queda seco, pero a lo mejor a 100 metros, 50 metros, 200 metros, lo que sea, el acuífero por ahí está todavía a la mitad de su rendimiento. Y si uno se aleja un poco más, a 1 kilómetro, no tiene... Yo he hecho lo que se denomina en los estudios hidrogeológicos, se denomina ensayos de bombeo, y tuve la suerte de hacer un ensayo que debe haber sido uno de los más grandes de Argentina, porque lo hice para una empresa en Zárate. Bueno, se lo hice, no es ningún misterio, se lo hice a la empresa Quilmes cuando instaló, se hizo su instalación en Zárate, de la gran planta esa que tiene en Zárate, que es todo con agua subterránea. Y prácticamente seguimos instrucciones de la Heineken de Holanda en ese momento y le exigía ensayos de larga duración. Hicimos un ensayo de 1,5 metros, ¿cómo es? ¿Cuánto fue? 200. Bueno, fue un ensayo de 1 mes prácticamente, de bombear sin parar y tener pozos de observación. Eso les quiero comentar algo también de los pozos de observación. Bueno, tuvimos un piezómetro, o sea, un pozo de observación a 2 kilómetros de distancia, o sea, bueno, eso es todo un diseño que se hace, ya está acordado, incluso está en los libros, eso no es común. Pero ¿qué pasó? A 3 kilómetros estaban los pozos que daban agua a la ciudad, a Zárate. Y interpretando los ensayos de bombeo después de 1 mes, vimos que se habían juntado los 2 conos a 3 kilómetros de distancia. Pero claro, se bombeó 1 mes sin parar. Y eso significó también ir mostrando agua, viendo la calidad, como si evolucionaba, etc. Fue toda una cosa impresionante. Bueno, debe haber resultado bien porque todavía, esto fue hace unos cuantos, debe haber sido en la década del 80, 80 y pico, ¿no? Todavía sigue funcionando, se hace cerveza y así que todavía siguen. Pero, y con los pozos de observación quería comentarles lo mismo para el caso de los clubes de campo, que si son grandes, si tienen varias perforaciones, lo que puede. Es conveniente tener pozos de observación, aunque no sea de explotación, de observación perimetralmente, para ver si les entra por ahí algún cono de vecino, o a lo mejor que no está exactamente al lado, pero que puede estar más lejos, y que eso sea una alerta, porque les va a ir bajando los niveles de agua,
para explotar, y, y bueno, y eso es progresivo. Es progresivo porque como es biológico, todos crecemos, hay cada vez más habitantes, más necesidades, etcétera, o sea que evidentemente una vez que estén hechas las obras se empiezan a explotar y bueno, y cada vez se necesitan más. O sea que es importante el tema de los pozos de observación, muy importante, muy importante. Jorge, una consulta, ¿y a qué profundidad van esos pozos, aprox? Perdón, Los ¿cómo? pozos de observación. ¿Cómo? Los pozos de observación, ¿a qué profundidad? Bueno, si es el caso de ustedes que las puelches, como están conectadas, ya que estén al agua freática, es importante. O sea, 18 metros, así. Más o menos, pensar que si hay época de sequía baja un poco. Y tener alguno también a las puelches, algunos a las puelches, independiente en lo posible, independiente de... O sea, que se aísle todo eso y se perfore... 60 metros, una cosa así. ¿Cuánto? 60 metros. No, menos. Son pozos de observación de 10, 15, 20 metros de profundidad nada más. Y en diámetro chico, ya eso se conoce, o sea, que era un piezómetro. El término es piezómetro. Piezómetro aislado, por ejemplo. Sí, a nosotros nos recomendaron un poco para hacer también el seguimiento el nuestro es más amplio para hacer el seguimiento de lo que puede ser peligro de inundaciones, ¿no? Porque con la napa alta, digamos, hay más posibilidad de que se inunde el campo si se satura más rápido la parte superior del suelo, ¿no? Pero está bien. Tiene esa utilidad también, sí señor. Perfecto. Me llamó, y otra consulta que le quería hacer, Jorge, me llamó la atención lo que decía Javier, que con la sequía llega a bajar 30 metros el nivel digamos, del Puelche. ¿Son esos más o menos los valores? ¿Tanto? ¿Es tan importante o es muy... Bueno, no sé a cuánto se refería. Yo no lo sigo sistemáticamente porque para eso... Bueno, ese es otro de los temas que yo les decía de la falta... Por ejemplo, en aguas superficiales tenemos ya la red nacional muy bien acá, de todos los ríos y digamos principales del país, se publica, se da a conocer, etc. Nosotros de aguas subterráneas, las puertas, por ejemplo, no tenemos una red de observación oficial. Por eso demuestra lo que hoy les decía. Yo trabajé siempre, digamos, trabajé en el Instituto Nacional del Agua como investigador, pero también tuve mucho contacto. En mis últimos tiempos de profesional trabajé en la Secretaría de Recursos Hídricos. Y es lamentable. Por ejemplo, sí para usos. Por ejemplo, el INTA está avanzando con eso. El INTA está avanzando con piezómetros porque se dieron cuenta, ellos usan el tema del agua, especialmente de la freática, la utilizan mucho para programar sus explotaciones, etcétera, y los mejores lugares, en fin. El INTA lo está haciendo, pero quiero decirle, una red nacional que esté al alcance de todo el mundo, etcétera, etcétera, no tenemos. Jorge, eso le quería comentar. Me llama la atención a la hora de hacer un pozo subterráneo, la poca información que contamos para controlarlo y más. O sea, en esta zona yo estoy en San Miguel del Monte, estoy un poco alejado, ¿no? Pero de todas maneras es pasmoso, digamos, dependemos del pocero, del ojímetro del pocero, exactamente, a cuánto lo hace. Y la verdad es que no tenemos información para contrastar o controlar o de alguna manera tener información científica de cómo es la mejor manera de que se haga el pozo, ¿no? Entonces exactamente. Digamos, la pregunta apuntaba a ver de dónde podíamos sacar información, pero no hay, digamos, no hay por lo menos distribuida, no hay, ¿no? No, pasa por tener suerte de conocer a alguien con algo de experiencia, lo que fuere. Ahí entramos, mire, yo tuve hasta un ejemplo hasta familiar con eso. Mi padre hace muchos años también tenía, ahí cerca de Pilar tenía unos terrenos y contrató un pocero porque era
el más común y todo. Entonces yo le di un poco la receta, pero no podía ir hasta pegar todos los días a controlar al pocero y todo. Y el tema estaba que lo que hace el perforista, llega a las puelches, las explota, sale la arena, se pone un montón de arena, que generalmente es como para venderla como material de construcción, porque la verdad que como Jim Marina dice, no, ¿y hasta cuándo va a tirar arena al pozo? Y hasta que se forme la olla, ellos le dicen la olla. Claro, la olla es un pozo enorme hasta que en un momento deja. Pero hay peligros de derrumbe, peligros de cualquier cosa, y es rudimentario. Creo que, no sé, yo creo que en sus orígenes ni siquiera así se hacían los pozos, eran mejores todavía. Pero bueno, es lo que prima en la región, en la zona, prima ese tipo de cosas, lamentablemente. Pero de todos modos, sí, lo ideal es asesorarse, pero ya sea, como decía también Javier, en organismos, pero es importante, sí, cosas, porque también hay pocas empresas en ese aspecto, y las pocas que hay trabajan en todo el país, porque como hay poco trabajo, y al hacer las cosas bien, lamentablemente, se cobran mucho. Un interesado va al pocero y resulta que el pocero le cobra 10, 20, 30 veces menos, no sé cuánto. Entonces, bueno, termina ahí. Pero especialmente bueno, ¿alguien tiene más preguntas? Muy buenas también. Creo que ya estamos. Perdón, una muy cortita. Eduardo. La Autoridad del Agua de Buenos Aires, cuando uno de extracción de agua subterránea, tiene que hacer una serie de presentaciones, digamos, en términos técnicos. Yo supongo que además de cobrar el canon, esto les interesa bastante, ellos deben decidir si, digamos, en función de esa explotación, si no se está dando conos de invasión a otros sectores, ¿no? Porque por algo lo piden. Te quedó muteado, Jorge. ¿Estás muteado, Jorge? Sí, exactamente. Uno de los motivos es ese, exactamente. Tienen que tener, incluso creo que existe la normativa, la distancia mínima que hay que tener con otro, etc. El tema es cuando en campos, especialmente, se hacen en las periferias, ¿no? Yo estoy dentro de mi campo, bueno, y ahí empiezan los problemas. Eso se puede dar mucho en riego, con el tema riego. Bueno, si no hay más preguntas, ya terminamos el día de hoy. Les quiero avisar que para la 1 de diciembre, o sea, el primer miércoles de diciembre, la charla va a ser sobre huella de carbono. O sea, cómo podemos medir en nuestros clubes la emisión de gases de efecto invernadero y cómo podemos empezar a disminuirla. Así que si están interesados, el primer miércoles vamos a hablar de ese tema. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Javier, por las dos presentaciones y por el tema del agua. Y bueno, ahí Javier nos dejó el mail, cualquier cosa, si quieren hacerle consultas. Y bueno, creo que vamos cortando. Les agradezco a todos por conectarse y nos veremos en la próxima. Bueno, gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias a todos. Ha sido un gusto y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Igual, Gracias. Jorge. Gracias. Ha sido Hasta un gusto. luego. Chao. Hasta luego, gracias.